Una vez más, acompáñame a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias por tu inmenso amor y tu gran misericordia. Gracias por el privilegio maravilloso de poder adorar y bendecir tu nombre y celebrar que tu Hijo resucita, que la tumba está vacía. Eso nos llena de esperanza y nos ayuda a enfrentar la vida en medio de todas sus adversidades. Hoy queremos dirigirnos a ti y pedirte por Xiomara, en particular en estos momentos donde su presión, a pesar de estar controlada, es de cuidado. Así que pedimos que tú pongas tu mano cuidándola, guardándola, que su presión continúe estabilizándose y pueda estar así estable la semana que le queda. Te pido, oh Dios, es una semana más para que sus dos criaturas puedan salir y ellos puedan recibir a sus dos hijitos. Te pido que pongas tu mano maravillosa de misericordia, que diriges a los médicos y que la cuiden bien. Ayuda a Arnaldo en medio de toda la ansiedad que esto genera, poder hallar paz y tranquilidad en ti. Yo te pido que tú te glorifiques. Hoy clamamos también por aquellos que están de alguna manera sufriendo un momento de aflicción, que han tenido pérdidas. Hoy en medio de esta semana clamamos por tu amor para aquellos que están en aflicción, para que tú te glorifiques también con ellos, Dios. Y ahora nosotros aquí presentes pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestros corazones y nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra, esta palabra de vida, y que la misma bendiga y transforme nuestras vidas. Ponemos todo en tus manos, en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Quiero invitarle un momento, una vez más, a estar de pie para que me acompañe a leer la palabra del Señor. Reverencia a la Escritura. Lucas capítulo 24, versos 36 al 49. Lucas 24, versos 36 al 49. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les digo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron aparte un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la Escritura. Y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Palabra del Señor. Puedes tomar asiento. Estamos ante lo que para la cristiandad en Occidente es su conmemoración más importante: el domingo de Pascua o el domingo de Resurrección. Pero además de una conmemoración o una celebración, la Semana Santa siempre ha sido una de reflexión y dolor para la iglesia cristiana. Los creyentes siempre han enfrentado amenazas de muerte durante su vida, y en estos tiempos a veces pareciera exaltarse o levantarse más fuerte. Por ejemplo, el 9 de abril del 2017, en aquel entonces, un domingo de Ramos, a pesar de que era 9 de abril igual que hoy, en el 2017, de nuevo, en aquel momento un domingo de Ramos, una bomba colocada en una iglesia en Egipto estalló.
Los feligreses estaban celebrando la entrada triunfal de su Salvador. 27 de ellos murieron. Con los ataques del 2019 a unas iglesias protestantes en Sri Lanka. Era un domingo de resurrección y entraron para asesinar a una gran cantidad de miembros y herir a otros. Y es que esta semana no es diferente a las otras semanas que vivimos. El hecho de que la llamamos Semana Santa no la hace distinta o diferente de la experiencia cotidiana de vida que nosotros tenemos. Una vida marcada por tragedias, por dolor, por angustia, por sufrimiento. Lo que la hace tal vez distinta y diferente es que en medio de esas malas noticias la iglesia se reúne para confesar una buena noticia. Y esa buena noticia es que su Salvador resucitó y venció la muerte. Ahora, una de las preguntas que nos debemos hacer en medio de este tiempo difícil que podemos vivir es ¿cómo la buena noticia de que Cristo resucitó tiene significado e impacto para nosotros? ¿Por qué esa buena noticia debe ser celebrada, anunciada y proclamada constantemente? Hoy Lucas nos va a brindar algunas pistas de cómo la resurrección debe levantarnos y animarnos, y nos va a decir que la resurrección debemos mirarla como los lentes, como los espejuelos que nos colocamos. La iglesia cristiana, desde sus inicios, mira la vida desde los lentes de la resurrección. Cada momento de adversidad se mira desde la esperanza de que la tumba está vacía. Él se levantó y resucitó de entre los muertos. Y Lucas lo que nos va a hacer es brindarnos herramientas de cómo tomar la resurrección no solo como un día que celebramos, sino como unos lentes que nos ayudan a entender todo a nuestro alrededor. Y cómo la esperanza se convierte en la manera en que vivimos, caminamos y andamos en medio de nuestra sociedad. Vamos a verlo, el tema del sermón mío es un nuevo mundo. Y es porque cuando Jesús resucita, esencialmente lo que está sucediendo es la apertura de un nuevo mundo. En el pueblo de Israel, ellos creían en la resurrección, pero la resurrección era un evento que sucedería al final de los tiempos. Cuando Jesús resucita, de alguna manera ellos empiezan a quedarse confusos y no entienden bien. Jesús les va a mostrar que ese nuevo mundo, ese mundo de transformación que ellos esperaban, acaba de entrar en este mundo de dolor y de adversidad por medio de la resurrección de Jesucristo. Tú y yo vivimos en ese momento de tensión. Vivimos en un mundo lleno por el pecado, por el dolor, por el sufrimiento, por la agonía. Pero al mismo tiempo, tú y yo, aquí reunidos, adorando al Señor, somos señales y ejemplos de que una nueva realidad se está formando a nuestro alrededor. Hay un nuevo mundo que despierta. Tal vez Jeremy lo dijo mejor ahorita con ese texto, cuando apuntó que al estar en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas pasadas marcadas por ese mundo antagónico a Dios quedan atrás. Y ahora en nuestras vidas hay una nueva realidad de perdón, de misericordia y de bondad. Y ese es el nuevo mundo que Jesús acaba de despertar por medio de su resurrección. Ahora, ¿cómo esa resurrección y nuevo mundo aplica a nuestras vidas en lo que vamos a estar mirando? Hay una cita del gran ensayista y escritor de novelas Alejo Carpentier, cubano, caribeño. Alejo Carpentier decía: los mundos nuevos deben ser vividos antes de ser explicados. Los mundos nuevos deben ser vividos antes de ser explicados. Pero para vivirlos, debemos permitir que ese nuevo mundo de Dios, a través de Jesús, choque con el viejo mundo que nos rodea. Y que en ese choque podamos ver la esperanza maravillosa de la resurrección. Y vamos directamente a eso. ¿Qué tiene este nuevo mundo que brindarnos? Este nuevo mundo tiene para brindarnos algo necesario y excepcional. Y es que ese nuevo mundo, el de la resurrección de Jesús, enfrenta el temor de nuestras vidas. Enfrenta el temor en nuestras vidas. Y tiene ahí mi primer punto en el boletín. El temor en nuestras vidas. Cuando miramos la historia de la Escritura, nos damos cuenta que Dios creó al hombre en un lugar perfecto y maravilloso, lleno de todo lo que el ser humano necesitaba.
allí tenía absolutamente todo lo necesario para florecer, para vivir, para glorificar y exaltar a Dios. El temor no era una experiencia vivida en el huerto del Edén hasta el momento en que el hombre le falla a Dios. En el instante en que el hombre deseó colocarse en el lugar de Dios, en ese momento su primera experiencia, nos dice la Escritura, fue miedo, fue temor. Dios apareció en el huerto y se escondió. Dios le dijo, ¿por qué te escondes? Te vi y tuve miedo. La primera experiencia en el huerto es el miedo, es el temor. Y cuando nosotros observamos la narración de los evangelios del Viernes Santo, en medio de todo su horror, si hay un sentimiento que describe vez tras vez a los discípulos de Jesús, es el miedo, es el temor. Constantemente ellos arrestan a Jesús y por temor lo abandonan. Pedro está siguiéndolo de lejos, pero cuando se da cuenta que lo identifican, por miedo, lo niega. Vez tras vez. El temor y el miedo es lo que está dirigiendo a los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque lo han separado de su Salvador. Y el miedo no es otra cosa que esa conciencia de que hay una separación en la relación de Dios y nosotros. Déjame decirlo en blanco y negro. El miedo es producto de que el hombre está separado de Dios. Porque nuestros padres dañaron esa relación. Y una vez Adán y Eva pecaron, se rompió esa relación y el ser humano se ha dado cuenta que ha perdido lo que necesitaba para no tener temor, la confianza del amor de Dios. Y lo que surge en el corazón del ser humano, producto del pecado, es el temor, inmediatamente el temor. Más, déjenme simplemente algunos de los pastores más relevantes en los últimos años lo expliquen con algunas citas. Por ejemplo, el gran fundador de Redeemer, de la iglesia Redeemer en Nueva York, Timothy Keller, dice: el miedo es la consecuencia de una vida desconectada de Dios, que es producto de lo que Adán y Eva, por eso están experimentando el temor cuando ven a Dios, porque algo se rompió de su relación con Dios. R.C. Sproul, el gran pastor y teólogo que falleció hace unos años, decía él: el miedo es el resultado de la rebelión humana contra Dios y la pérdida de la comunión con Él. El gran líder de la USAN y de los movimientos de misiones alrededor del mundo, John Stott, decía: el miedo es una respuesta natural a la realidad del pecado y la separación de Dios en el mundo. Jerry Bryce, uno de los grandes líderes sobre desarrollo espiritual y crecimiento cristiano y pastor, dice él: el miedo es una manifestación de la falta de confianza en Dios y su amor por nosotros. Y varias cosas de ellos que resaltan. Todos reconocen que el miedo, su fuente es que la relación de Dios con nosotros se rompió. Y ahí inicia el temor en nuestras vidas. Ahora, algo a lo que ellos además añaden es que el producto de lo que sostiene ese temor es que esa relación, al romperse, tú y yo no generamos confianza para con nuestro Dios. Nos cuesta, producto del pecado. Escúcheme bien, mi querido hermano y hermana. Es exactamente esa la razón por la cual los seres humanos se lanzan detrás de cualquier otro placer que no sea Dios, porque en su corazón tienen miedo, saben que hay una relación que han perdido y que se ha roto, y necesitan llenar ese vacío de temor y de miedo con algo que les brinde seguridad. Y convierten eso que pudiera brindarle seguridad en su Dios, en su razón de existencia. La familia, el trabajo, la carrera, el dinero, la apariencia, algo que le brinde seguridad y que trate de callar las voces de miedo que constantemente están surgiendo y levantándose en su interior y en su corazón. Pero si algo la historia de la raza humana ha testificado, es que no importa qué busquemos para callar el miedo, fracasamos en hacerlo. No hay manera de lograrlo.
Y sí, yo sé que esto es una realidad con la cual tú y yo hemos luchado varias veces. ¿Tú has peleado con el miedo? Yo también. Ahora, déjame por un instante mirar y hacer una visión, acompáñame, hacer una visión de la cruz desde la óptica del miedo. De nuevo, quiero que me acompañes a darle una mirada a la cruz desde la óptica del miedo. Los discípulos están cargados de miedo, han experimentado esa separación, pero cuando nos acercamos a la cruz, nos damos cuenta de lo que Jesús está haciendo por el miedo. ¿Cuáles son las razones de tu miedo o tu temor? ¿Cuáles pudieran ser? Vamos a ver si son ajenas al Jesús que está muriendo en la cruz. ¿A qué pudieras tenerle miedo? ¿A ser abandonado? ¿Le temes al abandono? Jesús lo experimentó. ¿Le tienes miedo a ser abusado físicamente? ¿A que te maltraten? Jesús lo experimentó. ¿Le tienes miedo a ser acusado injustamente? ¿A que acaban con tu reputación? ¿A que digan algo que no eres? Jesús lo experimentó. ¿Le tienes miedo a no ser aceptado? ¿A no encajar con la gente a tu alrededor? ¿Es algo que te aterra? ¿Estar rodeado de personas y sentir que no encajas? Les digo algo, Jesús lo experimentó. ¿Tienes miedo o temor de ser asesinado de forma cruel? ¿Tienes miedo a la muerte? ¿Le temes a que tu vida se acabe? Te digo algo, Jesús lo experimentó. Y sufrió la muerte más horrible que podía sufrirse en el primer siglo. ¿Tienes miedo a ser rechazado o rechazado? ¿Le temes genuinamente a que te rechacen? A brindar confianza, a abrir las puertas de la confianza para que la gente te conozca, pero le temes que si le abren la puerta de confianza y la gente te conoce, te van a rechazar una vez vean quién verdaderamente eres. ¿Le tienes temor a eso? Jesús lo experimentó. Lo rechazaron. Lo rechazaron inclusive sus amigos, a los cuales le explicó lo que iba a hacer y no entendieron. ¿Le temes a que se burlen de ti? Es un horror la idea que otros se burlen y se mofen de ti. Que destruye la idea de que alguien se ría y se mofe de quien tú eres. Jesús lo experimentó en la cruz también. No importa cuál sea la razón de tu miedo. ¿Qué es lo que te causa pavor o pánico? No importa, puedes mirar a la cruz y allí va a estar Jesús diciendo, yo también lo experimenté. Ahora escucha bien, Jesús está experimentando todo esto desde la cruz por una única razón. Yo sé que tú la sabes, déjame volver a decírtela. Hay una única razón para que Él experimente todo esto. Si el fundamento del temor es la separación de Dios con nosotros, Jesús está muriendo en la cruz para restaurar esa relación, para que no exista ninguna separación. El origen y el fundamento de nuestro miedo está siendo vencido por aquel que en la cruz está muriendo, para que tú y yo podamos correr confiadamente delante de nuestro Padre Celestial. Amén. Él lo logró para que podamos correr y vivir una vida que vence y que triunfa sobre el miedo, sobre el temor. Esa es la belleza de lo que está sucediendo en la cruz. El gran reformador de Ginebra, Juan Calvino, lo dijo de la siguiente manera, y yo creo que esta es una de las mejores maneras de explicarlo. Él decía, cuando el amor de Dios es visto por nosotros y conocido por la fe, se da paz a nuestra conciencia para que ya no tiemblen ni teman. Cuando el amor de Dios se nos es dado y lo conocemos y creamos conciencia de cuánto Dios nos ama, el temor sale huyendo y ya no temblamos de miedo, porque el ser más poderoso que existe sobre toda la creación es nuestro Padre y nos ama infinitamente.
No hay razón por la cual temer. Sin embargo, si usted mira los pasajes que tiene en su boletín y vuelve a darle una mirada y observarlos una vez más, se dará cuenta rápido de algo. Jesús llega y una de las primeras cosas que hace con sus discípulos es que pronuncia una extraordinaria bendición para ellos. Verso 36. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Paz a vosotros. Pero aún en medio de esa declaración de paz, verso 37, míralo, aún en medio de esa declaración de paz y de saber que la razón primaria de su miedo ha desaparecido, él no está muerto, está vivo. Verso 37, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. No entendían que el temor y miedo aún llega a su corazón y su vida. Y da paz y él proclama paz. No debe sorprender su voz. El antídoto contra el temor ha llegado. Sin embargo, ellos siguen teniendo y luchando con el miedo. ¿Cómo podemos comprender y ver esto? Y no, déjeme hacer algo inusual. Voy a leer una cita un poco extensa. Así que voy a rogar que usted preste atención porque la veo súper crucial. Y es que en esa misma expresión de que él vino diciendo que el amor de Dios, el conocimiento del amor, saca el temor de nuestras vidas. Él mismo comentando, primera de Juan, capítulo 4, verso 18, donde dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Él dice lo siguiente, como buen pastor, como excelente pastor, que era, decía lo siguiente: sin embargo, usted podría preguntarse, cuando el amor perfecto expulsa el miedo, ya que como estamos dotados con un gusto solo del amor divino hacia nosotros, nunca podremos entonces liberarnos completamente del miedo que sentimos y experimentamos. A esto respondo que aunque el miedo no se libra completo en esta vida, cuando huimos a Dios hacia un puerto tranquilo, seguro y libre de todo peligro de naufragio y tempestad, el miedo es realmente expulsado. Él dice, sí, expulsamos el miedo cuando corremos en confianza a Dios, ya que eso es dar un paso de fe. Pero luego dice entonces, el miedo no es tan expulsado, sino que está alrededor y constantemente ataca nuestras mentes. Y ataca nuestras mentes. Pero es tan expulsado que aunque ataque nuestras mentes, no nos atormenta ni impide la paz que obtenemos por la fe en Cristo Jesús. Y está confiar en la sabiduría de la gente de antes, porque pastoralmente es genial. Él dice, sí, el amor de Dios, la tumba vacía, expulsa el temor de nuestras vidas. Y podemos decir, sí, los cristianos pueden caminar sin temor, pero tú y yo, en nuestra experiencia diaria, esa no es la norma. Nos enfrentamos constantemente al miedo. El temor está ahí presente, lucha contra nosotros, toma control inclusive de nuestras mentes. Y dice, sí, es que aunque lo expulsemos, está a nuestro alrededor, buscando cómo atacarnos, parte de este mundo caído, buscando cómo atormentar nuestras vidas, generar ansiedad, procurando tumbar nuestras defensas. Pero aunque está por ahí lanzando sus ataques, no impide que experimentemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y ahí, como dice el cantautor, podemos sentir paz aún en medio de la tormenta, aún en medio del ataque feroz del temor y el miedo. El resucitado brinda su paz para sentir tranquilidad en medio de la aflicción. Porque si soy honesto con ustedes como pastor, hay razones de más para sentir miedo. Hay razones de más para sentir miedo. No pudiera enumerar algunas al azar. Malas noticias, por ejemplo, con relación a la economía. La guerra entre Rusia y Ucrania, que pareciera nunca terminar y amenazar constantemente la existencia humana.
Por si fuera poco, un nuevo conflicto se levanta entre Israel e Irán. Con la violencia en nuestro país, que se ha vuelto la norma diaria. Salir hoy en día por algunos lados de Puerto Rico es salir con miedo y temor a que algo pueda sucederte. Miramos entonces a los Estados Unidos a ver si es diferente y no nos damos cuenta que es el lugar de mayor masacres y a veces sin sentido. Llevamos 2 semanas orando por el pastor Chad Scruggs, el pastor de Covenant Presbyterian Church. Esta escuelita donde entraron y masacraron a 3 niños y 3 adultos. Una de esas niñas era la hija del pastor de 9 años. Un pastor de nuestra denominación. Hay razones para temer en el mundo en que vivimos. El miedo y el temor están alrededor de nosotros atacándonos y atacándonos. ¿Cómo la paz que brinda el resucitado se convierte en una realidad que me permite gozar de ese nuevo mundo que Él trae y de esa relación con el Padre y vencer el temor que está a nuestro alrededor? Y aquí Lucas entonces nos da una serie de recursos para nosotros. El primero nos brinda gozo. Inmediatamente que ellos están estremecidos, Jesús, verso 40, lo observa ahí, diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Miren cómo ya la vida de ellos se está cambiando. Mientras tienen temor porque piensan que es un fantasma, pero Él le dice: miren mis manos, miren mis pies. La alegría invade el corazón de los discípulos. El miedo es desplazado y surge un nuevo sentimiento. La alegría y el gozo invade el corazón de los discípulos de Jesús. El gozo es una fuerza y un recurso especial y maravilloso. No menosprecien la idea de la alegría. No menosprecie el poder maravilloso del gozo. Pablo, estando preso en Filipo, en medio de la amenaza de muerte, le dice a esta iglesia: el gozo del Señor es mi fortaleza. Esta alegría no es una alegría que es producto de experiencias externas, no. Esta es una alegría aun cuando las situaciones externas no generen alegría. Es una alegría que surge del poder del Espíritu Santo en nuestra vida, desde nuestro interior, de la convicción de que tú y yo hemos sido perdonados, porque si la tumba está vacía, la cruz realmente tomó nuestro pecado y trató con él para siempre. Han perdonado todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Podemos correr confiadamente a la presencia de un Dios amoroso. Esa alegría que invade nuestro corazón nos ayuda a luchar contra el temor, contra el miedo. Esta vez la iglesia se ha llenado de esa gran realidad, de la alegría. Déjame darte 2 ejemplos para que veas lo explosivo y extraordinario de la alegría. Tal vez esta primera idea, los que no son papás no la han visto muy bien. Sí, mi casa, desde hace casi 9, 7 años, es casi un circo. No solo por mis 3 hijos, sino que el papá también parece que es un nene chiquito. Uno de esos, por lo menos, dice la jefa de la casa, mi esposa. Ya tiene 4, no 3. Pero es genial, escucha. Tú entras y vas a ver gritos. Y de repente, como adulto, te sorprendes y corres y están jugando. Tú entras y ellos están creando su propio mundo. Tienen allí las sábanas tendidas en la cama y acaban de decir que están creando una casa y allí dentro tienen a sus juguetes. O de repente están creando castillos y lo destruyen y se ríen y se tiran al piso a reírse. Están jugando, están riendo, están alegres. Ellos no saben que sus papás se están llevando las cuentas y que están tratando de apretar algunas cosas para poder terminar el mes. Ellos no saben que hay una serie de problemas alrededor que sus papás están tratando de lidiar. No, para ellos
Sus papás son las personas más fuertes que existen. Y su casa es un castillo, es una guarnición. No importa cuán débil sea, para ellos es el castillo que los protege. Nada va a entrar a dañarle. Ellos están en casa y con papá y mamá. Si esa es la idea y la mentalidad que las Escrituras nos invita a creer. Es la idea de que Él es mi Padre y Él es castillo alrededor de los que le temen. Él es castillo alrededor de los que le temen y los defiende. La alegría surge porque sé que mi Padre es un Dios poderoso que resucitó a su Hijo para que perdonara mis pecados y Él me protege para gloria de su nombre. Yo puedo soñar en ese mundo nuevo que Él está haciendo y jugar como niño porque Él protege mi vida. Es exactamente esto lo que llevaba a la iglesia cuando la tiraban en sus primeros años frente al pabellón romano, en el Coliseo con los leones. Y mientras la gente esperaba un espectáculo de miedo y de llantos y de gritos, lo que recibían eran cristianos cantando. Aquel que dejó la tumba vacía, cantando aquel que venció la muerte y que vive, y sin temor a la muerte le cantan a Él con alegría justo antes de ser ejecutados por su fe. Y gozo, eso es lo que debemos vivir día a día. No menosprecies el poder del gozo que el Espíritu Santo te brinda como recurso para enfrentar las adversidades diarias. Son todos recursos que Lucas nos va a narrar, están sumamente conectados, los puedes ver ahí. Verso 42, Él le pide un pescado para comer, verso 44, y aquí va el segundo recurso, les dijo: estas son las palabras que os hablé cuando aún estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Está diciendo, mira, la escritura completa estaba apuntando a este momento. Tranquilos, no se desesperen, el mundo no se ha acabado. Toda la escritura apuntaba, yo estoy dirigiendo la historia humana y hoy estoy cumpliendo todo lo que la escritura hablaba. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y ahí está la palabra del Señor como ese recurso para vencer el temor. La palabra, esa palabra que dice que Él es tu protector, esa palabra que dice que Él es tu sustentador. La Biblia, su palabra revelada como el sustento necesario para enfrentar el temor, como ayuda para ser fortalecidos de paz ante la adversidad. En última instancia, nosotros los creyentes no somos gente que mira la escritura a la luz de las adversidades de este mundo. No somos gente que mira la escritura a la luz de las noticias que escuchamos. Somos gente que mira las noticias a la luz de la palabra del Señor. Esta es nuestra autoridad. Y nos recuerda que este mundo, aunque aparenta ser caótico, el Señor resucitado está dirigiéndolo a su propósito para gloria y honra de su nombre. Y tú y yo podemos vivir en paz. Nuestro Padre está en control de toda la historia del mundo y la tuya también. Entonces el recurso que nos va a presentar Lucas para enfrentar el temor y la adversidad es exactamente lo que estamos haciendo ahora. Míralo. Verso 47. Luego de decirle 46, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y aquí está el tercer recurso: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La predicación del Evangelio, este evento que hoy tú estás experimentando, es producto de la tumba vacía.
Estamos aquí predicando porque Jesús resucitó. Y Pablo fue bien claro: si la tumba está ocupada, si hay un cuerpo allí, cerremos y dejemos de predicar. Nuestra fe es vana y no tiene sentido. Pero como ellos tenían convicción de que Jesús resucitó de entre los muertos, la predicación ha sido la manera en cómo vez tras vez, a través de los siglos, Dios ha alimentado a su pueblo para que viva en confianza, venciendo el temor, la aflicción y la adversidad. La predicación de la palabra del Señor, estar sentado ahí y escuchar la predicación de la palabra y saber que Dios, a través de su escritura y por medio de su Espíritu Santo, te está fortaleciendo para crear convicción en ti de que no importa qué pase, Él es tu Señor y tu Dios. La muerte ha perdido el poder y no tiene la última palabra. La tumba está vacía y Él resucitó. Ahora déjeme cerrar mi sermón, porque mientras por un lado te he dicho que lo que vemos con este nuevo mundo es que se enfrenta al temor, lo segundo es que nos brinda recursos nuevos para poder luchar contra sus ataques, aunque lo he expulsado, luchar contra sus ataques. Quiero terminar enfocándome en ese nuevo mundo que implica la resurrección. Y ese es mi tercer punto, lo tienes en el boletín. Y es que, como decía Alejo Carpentier, los nuevos mundos deben ser vividos antes de ser explicados. Pero para Lucas, esos nuevos mundos necesitamos que nos habiten para explicarlos. Déjenme decirles que se trata de esto. Este nuevo mundo tiene que ser vivido, pero la noticia del Evangelio sobrepasa la imaginación de Alejo Carpentier. Su cita está bien para sus novelas, tiene que vivirla antes de poder explicarlas y crearlas. Genial, pero con el Evangelio no funciona así, Alejo Carpentier, no. Al contrario, ese nuevo mundo, para ser explicado, primero debe habitarnos, debe tomarnos, debe poseernos de alguna manera. Y es lo que Jesús le está diciendo a ellos al final. Míralo, verso 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí está la señal de que ese nuevo mundo ha empezado. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. La promesa que distingue ese nuevo mundo. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Ese poder desde lo alto no es solo que el Espíritu Santo de Dios. Aquí está el último gran recurso contra el miedo y el temor. Gracias a que Jesús resucitó, ha convertido tu vida y la mía en el templo que Dios siempre soñó, en la habitación que Dios siempre deseó. Tu corazón es el lugar que Dios siempre ha deseado para ti. He decidido que el Espíritu Santo habite y more en nuestros corazones. Y como habitación de Dios somos capacitados para vencer el temor. La idea de Pablo aquí, que no solo nos capacita para vencer el temor, nos capacita para gritarle a este mundo que Jesús cargó y enfrentó el temor desde la cruz y que el mundo entero lo escuche.